Parejas disparejas y la familia. Amor, dolor, alegría, tristeza, ansiedad. Todas las emociones caben en este espacio dedicado a la salud mental. Quédese y consulta a los expertos María Elena Micher y Giuseppe Amara en Parejas disparejas y la familia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estamos en este viernes fin de semana, viernes 14 de julio, a una temperatura de 18.9 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Hay un 66% de humedad en el ambiente, un día muy bonito, un día en el que estamos muy contentos de que usted nos acompañe. Aquí están nuestros teléfonos 5095-1110, una alada 01800-711-1110. Y bueno, pues recuerden que también a través de Facebook en Parejas Disparejas y la Familia y nuestras páginas personales, doctor Giuseppe Amara, doctora María Elena Micher. Y hoy un programa especial, Giuseppe Desde Amara, luego, ¿cómo un programa estás? que, muy buenos días. Dicho con toda propiedad, varios o muchos de nuestros radioescuchas esperaban, porque cuando hay lecturas que nos permitimos a veces sobre la situación actual, cuando sale algo en los periódicos, no se diga la televisión y las redes, que se habla de Trump, se habla del bendito muro, se habla de la situación política, hay desconcierto, incomprensión, confusión. No ha de ser fácil captar qué sucede en estos días, si darle peso o no a lo que ocurre, etcétera. Y tú habrás notado cómo muchas personas dicen, ¿cuándo invitan al doctor Jalife? Bueno, felizmente hoy está con nosotros Alfredo Jalife, que nos puede dar un poco de luz, porque de veras, para una persona común y corriente, la situación política nunca ha estado más confusa, más... a lo mejor antes la prensa ayudaba con un manicaísmo claro, los buenos y los malos. Ahora estamos muy confundidos, de manera que es una gran oportunidad, Alfredo, y te damos nuestra bienvenida. Gracias, Giuseppe. Pues un honor estar con ustedes, igual María Elena. Muchas gracias. Bueno, sucede que el mundo ahorita está en una fase, yo diría, de transición. Habría que darle una perspectiva al planeta de cómo viene asentándose el orden mundial, porque siempre hay un orden mundial. Claro. No se puede vivir sin ello. Y quien gana las guerras, desgraciada o afortunadamente para quien haya apostado en ellas, es el que impone el orden mundial. Uh-huh. Así tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pues se vivió la bipolaridad. Evidentemente. Pero era, la bipolaridad entre la URSS en ese momento y Estados Unidos, quienes son los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y mira, si uno se va a Hollywood y las películas, mira, acaba de salir algo tremendo de Wikileaks, de que la gran parte de las películas de Hollywood las controla la CIA. Incluso. Entonces, qué desgracia que hasta pagamos por ir a que nos intoxiquen, ¿no? Con la propaganda. Con la propaganda barata. Bueno, obviamente mira, yo me acuerdo, estaba en una conferencia en Quito con jóvenes muy inteligentes y me salió con una película un alumno. Le dije, mira, yo desgraciadamente no soy ni cineasta, ni soy experto en cinematografía. No te puedo discutir lo que tú ves en Hollywood. Es decir, eso no es historia. No. Eso es fake news, eso es deformación totalmente de las cosas, ¿no? Exacto. Digo, yo voy mucho al cine, soy un cinéfilo y me encanta el cine de arte sobre todo, pero de eso no podemos hacer la fuente. No, imagínate. Entonces, quien gana más que Estados Unidos la guerra, cuando ya prácticamente estaba decidida la Segunda Guerra Mundial, es cuando entra Estados Unidos a Normandía y luego
acuérdate, bombardean con Hiroshima y Nagasaki a Japón. Sí. Con bombas nucleares. Es el único país que ha empleado bombas nucleares en la historia de la humanidad. Pero además hay otras razones, no son los que salen en las películas, porque hay archivos desclasificados que lo demuestran. Y una de ellas era que Estados Unidos lanza sus 2 bombas nucleares para impedir que Rusia tome la revancha de Japón, debido a la derrota que le había infligido Japón a Rusia, al zar ruso, ¿te acuerdas? 1905, le había infligido esa, y fue un desastre. De ahí viene luego todo el movimiento bolchevique, y derrocan la guerra ruso-japonesa. Así es. Bueno, entonces ahí tenía miedo Estados Unidos de que Rusia tomara su revancha e invadiera Japón. Y ahí vienen los archivos. Hay un libro sobre la bomba atómica, el secreto de la bomba atómica, de Alperovitz, que son, insisto, archivos desclasificados de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir desclasificados? Hay muchos secretos de Estado que en Estados Unidos les das un periodo de 20 años para hacer... De secreto. Como aquí el segundo piso, ¿no? Sí. Parece ser que es un secreto de Estado, ¿no? Nunca vamos a saber cómo estuvo su financiamiento hasta después de 20 años. Bueno, nada más que esto es de risa, y lo otro era serio. Estás hablando del lanzamiento de una bomba nuclear. Y mucha gente se murió con Truman, creyendo la versión propagandística de Estados Unidos, que Estados Unidos había lanzado la bomba para salvar la libertad, salvar, para evitar que continuara la guerra, la democracia, más víctimas, etcétera, para que no haya más víctimas, etcétera, etcétera. Cuando ya Japón prácticamente se había rendido, ya estaba perdida. Era inútil, era innecesario. Sí, bueno, incluso tú sabes que bombardean Nagasaki porque iban a bombardear otra ciudad. Pero en ese momento había nubes y le impedían lanzar. Entonces se fueron sobre Nagasaki, que es una ciudad católica. Qué increíble. Y a Estados Unidos le valió un comino en ese momento que estuvieran acabando con los católicos de Japón. De Japón. Yo conozco muy bien Japón y he hecho mis peregrinajes incluso a Hiroshima. Bueno, todo esto no nos estamos perdiendo. Rusia ya había ganado, fue la que le toca lo fuerte de la guerra, porque invade Berlín, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. Y a Estados Unidos le toca la parte fácil, yo diría, La parte dura estuvo en Berlín, el frente llamado Oriental. Bueno, de ahí nace un orden mundial, bipolar, que dura desde 1945 aproximadamente hasta el derrumbe de la URSS en 1991. En 91 se disuelve la URSS y realmente se queda un orden unipolar, Estados Unidos solo. Y si tú te das cuenta, ahí se impone el modelo de la globalización financierista, porque es el modelo que más le beneficiaba a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos se embriagó en este modelo y literalmente pues no funcionó. Y de ahí tienes tú eventos nodales como son el 11 de septiembre del 2001, que yo digo que si Osama Bin Laden no hubiera existido, habría que haberlo inventado, porque es el que sirve de catalizador para precisamente aplicar la política de Estados Unidos en todo el Medio Oriente. Eso es fundamental entenderlo. Claro. Bueno, entonces, mira, hasta ahí podemos decir que siempre han habido órdenes mundiales. Ahora, ¿qué está pasando? En 2008, Estados Unidos entra en una grave crisis con la quiebra de Lehman Brothers. Y al caer este modelo, China dice, pues a mí ya no me conviene estar en esto. Y empieza a zafarse, dicho en términos rápidos, de este modelo unipolar, pero al mismo tiempo, fíjate qué interesante la coincidencia, aparece un personaje fuera de serie que se llama Vladimir Putin en Rusia, que ya prácticamente había sido liquidada, y con un ingenuo que se llama Gorbachev y un dipsómano, literalmente lo digo, no creas que lo estoy diciendo por denostar, literal. ¿Te acuerdas que lo agarraron tomado en Irlanda, en el avión? Sí, bueno, sí. Y este se echaba botellas de vodka, ¿no? Sí, no estás jugando. Sí, pero tenía el botón nuclear. El proveedor puede beber lo que quiera, ¿no? Pero el proveedor tienes la responsabilidad del botón nuclear. Entonces, ¿ahí qué sucedió? Bueno, la KGB opera
una transformación interna y colocan a Vladimir Putin, que guste o disguste, yo abiertamente lo digo, hace resucitar a Rusia del cementerio, literalmente. A Rusia la iban a vapulear. Entonces, ahí tiene uno la secuencia de eventos. Sí. Y a partir de ahí vemos cómo China se va alejando relativamente de Estados Unidos y se va acercando a Rusia. Bueno, eso lo doy como marco de referencia, pero ya ese modelo unipolar de Estados Unidos ya no es vigente. Ya no prospera. Ya no funciona, y hoy tenemos de que la llegada de Trump, nos guste o disguste, es la elección del pueblo estadounidense, con sus reglas. Y recuerda que hay reglas, colegio electoral, no es voto popular, etcétera, etcétera. Llega Trump al poder y trae otra visión. Bueno, aquí lo hemos dicho en otra ocasión, yo creo que el peor error que cometieron Obama y los Clinton, inclusive Hillary, es haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y ese es el axioma geoestratégico que yo puedo elaborar esta mañana, Giuseppe y María Elena. Fíjate qué interesante. Bueno, 2. El grave error es de que al mismo tiempo Obama estaba atacando a China con el famoso pivote de China, es decir, contener a China en Asia, desde el punto de vista militar. Claro. Y también arremete contra Rusia, le pega con todo, baja del precio del petróleo, que es manipulado totalmente, y además golpean a la divisa rusa, que es el rublo. ¿Y quién rescata a quién? Y mira, voy a dar 2 cosas que quizás no se sepan mucho. Yo esto me baso en datos duros, no creas que viene de mi cosecha, puedo darlos, incluso las fuentes, etc. Y hay 2 eventos fundamentales que nos manifiestan qué sucedió en ese lapso del 2008 del que estamos hablando, hasta el golpeteo brutal que le dan a Rusia hace 3 años. Bueno, primero que nada, en 2008, cuando Estados Unidos tiene su grave crisis financiera, que si tú me preguntas ahora y si no me preguntas también te lo digo, mi querido Giuseppe, lo que el mayor poderío de Estados Unidos hoy no son sus bombas nucleares, porque está igual a la par que tiene paridad con Rusia. Incluso Rusia hasta tiene una ojiva más. Ahí, si hay un choque entre 2, es la aniquilación del género humano. Totalmente. No hay nada que hacer. Entonces, obviamente, es un absurdo llegar a esa. Los 2 lo saben, juegan al borde del precipicio, por desgracia. Obama lo hizo. Y se da una situación interesante en 2008. Rusia le pide a China, que tiene sus reservas en bonos del Tesoro, las mayores, pues liquidar sus tenencias de bonos del Tesoro en dólares y bye bye. No, hubieran arrodillado a Estados Unidos en ese momento. ¿Qué hace China? Que es más prudente, tiene otra visión, tú lo sabes, la cultura china es totalmente diferente a la que tiene Rusia, Estados Unidos, otra visión. El chino es largoplacista, para ellos mañana son 120 años, ¿no? ¿Te acuerdas aquella anécdota de Zhou Enlai? Cuando le preguntan qué opinaba de la Revolución Francesa, que había ido a visitar a Francia en fechas recientes, y dice, todavía es muy temprano para ver sus consecuencias. Hoy habían pasado desde 1789, que hoy estamos hablando de ella, hoy es el aniversario. Sí, hoy es el aniversario. El aniversario, y precisamente ahí está Trump. Hoy está ahí Trump con Macron. Macron. Entonces, en resumen, China no acepta. Fíjate qué interesante, porque China no le gusta entrar en la incertidumbre, son más gradualistas, no tienen prisa, y Rusia pues dice es el momento estratégico para darle un golpe financiero tremendo a Estados Unidos, que ya se lo había hecho Estados Unidos. Mira, mucha gente no ve cómo es que se cae el muro de Berlín. ¿Cómo es que el muro de Berlín en 1989, mismo evento que sucede con la salida de tropas soviéticas de Afganistán, mismo año? Sí, y 2 años después, cuando se disuelve la URSS. Uh-huh. No ven que en 1986 sucede un evento fundamental. Estados Unidos, en forma deliberada, en colusión con los países petroleros árabes, bajan el precio del petróleo hasta $8 el barril. $8. $8.
Mira, hasta recuerdo, en una ocasión dice Gorbachov, que es muy tonto, con todo mi respeto, es un ingenuo de lo peor, es lo peor que le pudo haber sucedido a Rusia, tener a un Gorbachov y un Yeltsin. Bueno, y hoy de repente tienes un Bismarck, el nuevo Bismarck, que es Vladimir Putin. Bueno, que dice, es que tiene suerte Putin, porque le toca un precio del barril a $100 o a $50. Pues sí, 50, aunque hoy está en 40 y pico, pues es mejor que 8, ¿no? 8 es impresionante. Impresionante, se lo bajaron, literalmente. Y luego pues ya acabaron con la Unión Soviética. Porque las guerras son multidimensionales, no es nada más, es un tablero de ajedrez. Se mueven las fichas, se mueve la ficha financiera, económica. Como decía Clausewitz, ¿no? Sí, la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo, pero ahí te va otro, que es fascinante. Y aquí cito a Alastair Crooke, que fue nada menos el asesor de Javier Solana, que era prácticamente el canciller, aparte de España, de la Unión Europea. Y Alastair Crooke es un analista británico del MI6, es decir, nadie lo oculta. Mira, en Gran Bretaña ser espía te da bonos. Exacto, James Bond, ¿no? Bueno, James Bond. En México es de lo más execrable. Bueno. En México tú hablas de un espía, bueno, lo vomitas, perdóname. Se meten en tu intimidad, luego lo publican. Es lo peor de lo peor ser espía en nuestros países. Pero en el ambiente británico no, tiene su caché, hay que decirlo. El síndrome James Bond. Bueno, entonces ahí ¿qué sucede? Ya Alastair Crooke lo dice. Cuando golpean de nuevo con la misma fórmula de 1986, en ese momento a la URSS, golpean a Rusia, lo hace Obama, que mira, yo estaba un año antes en Moscú y San Petersburgo. Pues yo viajo mucho, mi querido Giuseppe. No es nada más a leer periódicos, hablas con los actores, viajas, es toda una tarea, ¿no? Doy conferencias en el extranjero, en Shanghái, en Moscú. Ahora me voy a Hanoi, ahí te cuento luego mi nuevo periplo, a dar una conferencia. Bueno, a lo que quiero llegar es de que en ese momento, y lo comenta Alastair Crooke, cuando viene el golpazo contra Vladimir Putin, el rublo y el precio del petróleo, que estaba en 150, acuérdate, llega a su pico, queda en un promedio de 110 y lo bajan prácticamente a 20 con los yihadistas que estaban vendiendo el petróleo a Israel a un bajo precio. Pues regalado lo estaban vendiendo los yihadistas. Y eso te marcaba la pauta quienes deseaban que el precio estuviera en esos linderos. Bueno, ¿qué pasa? Adivina quién rescata a Rusia. China. Con ayuda financiera, etcétera, y sostiene, porque el juego también es financiero. Entonces ahí tenemos eventos, bueno, si te das cuenta, nada más estoy hablando de 3 actores. Sí. De Estados Unidos, Rusia y China. Pero ahora, se une a China. ¿Qué pasa con Kissinger en 1970? La famosa visita primero de Kissinger y luego de Nixon a China. Ya está en el libro, mira, a mí no me cae en lo absoluto nada bien Kissinger, es un genocida, te puedo opinar de lo peor, pero ahorita yo no estoy haciendo juicios de valor. Claro. Yo estoy analizando el mundo y nos guste o no, Kissinger fue uno de los actores que propiciaron el acercamiento de Estados Unidos con China, de Mao Zedong, no con cualquiera, el fundador de la República Popular China, el Zhou Enlai. ¿Y ahí qué es lo que hace? Pues jalan a China de los brazos de Rusia, ¿sí? Y ahí es donde empieza el inicio del fin de la Unión Soviética. Que obviamente eso no se lo ves de un día al otro. Ya en la década de los 70, si tú te das cuenta, entra la URSS en recesión con Brezhnev, y luego empieza el declive soviético en la década de los 80 y su disolución. Bueno, estábamos viendo la evolución, porque si no... puede sonar un poco dislocado, fragmentado, claro. Lo que estamos diciendo. Entonces, pasamos después de la Segunda Guerra Mundial de un orden bipolar entre la URSS y Estados Unidos, que se cae en 1989, específicamente 91. Luego, a partir de ahí nace el orden unipolar de Estados Unidos y su modelo de la globalización financierista, que era el que le convenía. Y luego, hoy, con la crisis del modelo de la globalización, Lehman Brothers es uno
de sus características 2008, y el triunfo de la globalización económica de China y de India, que no es lo mismo la globalización financiera que la globalización económica. Es muy sutil eso. Lo digo rápidamente para los radioescuchas. La globalización financiera está basada en instrumentos, como su nombre lo dice, financieristas especulativos, y a veces ni tienen sustento en la economía real. Bordan en el vacío. Mientras que la globalización económica, bueno, pero a ver, la otra, también la globalización financiera, incluso con crecimiento económico muy mediocre. Tú ves Estados Unidos, no está creciendo. No. Tiene un crecimiento, si le va bien, del 2, y lo gritan. Si acaso. Y en México, bueno, no quiero tocar el tema de México. Mejor lo brinco. Y parece que India en los próximos también va subiendo, ¿no? Va mucho. Sí. Hoy, bueno, el año pasado fue la primera del mundo. La primera del mundo. Pero ya regresó otra vez China a la normalidad. Sí. China, imagínate, llegó a crecer 12% al año. Qué increíble. Y luego si te vas a India, pues es crece bastante, anda creciendo también 7, 8. Bueno, hoy China anda en 6, pero ahí viene lo interesante. Hoy si te vas en términos, y cito a la CIA, CIA, el World Factbook de la CIA, si te vas a la medición del Producto Interno Bruto en poder de paridad de compra, quiere decir lo que vale realmente gastar $1 en donde sea, que se llama en inglés Power Purchase Parity, la primera potencia mundial ya es China. Ya para ser a nivel nominal, es decir, en equivalente, en los próximos 2 años lo va a tener. Pero ya Estados Unidos va en declive. El segundo lugar lo tiene la Unión Europea. Sí, pero son 27 países, ya sin Gran Bretaña. Y el tercero lo tiene Estados Unidos. Y le viene pisando los talones ya. Ya desplazó India a Japón. Eso la gente no lo dice. Impresionante. Sí, pero ahí te va una y están empatados Rusia y Alemania, detrás de Japón. En el Producto Interno Bruto. Y en el 9º lugar, Indonesia, el mayor país islámico del mundo, en número de habitantes, gran productora de gas, ya desplazó a Gran Bretaña. Increíble. Sí. Y Francia viene detrás. Es decir, ya estás viendo que ese modelo al mismo Estados Unidos no le conviene. Obviamente, y a China, pues sí le conviene, igual a la India. Esa es la diferencia entre globalización económica y globalización financiera. Globalización financiera, ¿quién te da el poder? El dólar, las 2 plazas de Wall Street y la City en Londres, Pero ya ahora hay que empezar a seguir a China, porque acuérdate que China te incorporó a Hong Kong, que es la mayor plaza financiera del mundo. Sí. Mira, yo cuando estuve en Hong Kong, que he ido 2 veces, me acuerdo perfecto la reciente vez, incluso mi esposa me acompañó a Hong Kong. A ella no le gustó mucho, a ella le gustó más Shanghai, pero yo no voy nada más para ver turismo. Claro, obviamente. Entonces fui a la zona financiera. ¿Sabes cuánto vale el metro en la zona financiera de Hong Kong? ¿Se imaginan? Digan una cifra exagerada. Wow. Exagérale. ¿Cuánto crees? No tengo la $500,000 el metro. Le dije a mi esposa en son de broma, oye, nada más tengo para 90 centímetros. $500,000. Dólares el metro. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está la zona financiera del mundo. No está pero ahí es donde tú ves la connivencia entre las plazas de Londres y Hong Kong. Digo, por algo existe HSBC, que se llama Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que tú sabes viene formado por las 2 guerras del opio que le propina Gran Bretaña a China. Y ahí es donde cae China. China siempre fue la primera potencia del mundo. Si empezamos los conteos duros, datos duros, te hablo de Madison, el gran economista escocés, y es un libro que incluso vende la ONU, crecimiento económico durante un milenio. Es fascinante ese libro. Mis alumnos lo llevan. Bueno, entonces ves cómo China siempre fue gran potencia. Del siglo X, donde empieza la captación de números, hasta el siglo XIX, donde Gran Bretaña le propina las 2 guerras del opio. Sí, pero además Gran Bretaña, hay que reconocerlo, traía su revolución industrial. Claro. Que transformó al mundo, nos guste o les guste. Bueno. Pero hoy resucita otra vez entre los muertos China.
Pero entonces el Producto Interno Bruto de Rusia no es tan bajo como no, suelen hombre, decir. ¿cómo? Pues, oye, Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Claro. Tiene 18 millones de kilómetros. Es el mayor territorio del mundo. Doble de China, doble de Estados Unidos y doble de Canadá. 9 veces México. Sí. Qué impresionante. Sí es. Entonces imagínate, tiene petróleo, tiene oro. Gas natural, oro. No, pero además, tecnología de punta. Oye, también. Tienen bombas nucleares. Para hacer una bomba nuclear, necesitas tecnología. No, pero además poder satelital. Claro. Acuérdate. Bueno, ellos son los primeros que inician la carrera espacial. Y es Kennedy que los atrapa. Bueno, en resumen, ¿a qué quiero llegar? Porque eso es lo fundamental. Ya para entrar de lleno, para que el público entienda en qué momento estamos. Porque si no entendemos la evolución, obviamente ya se cayó el viejo orden mundial unipolar de Estados Unidos. El mundo va hacia una multipolaridad, pero ahí les voy a dar una mala noticia, por desgracia. El mundo es jerárquicamente darwiniano, por desgracia. El Olimpo no caben muchos. Habemos 193 países en la ONU, pero no todos tienen la misma preponderancia. Entonces ya entramos ahí a definir qué es una potencia. Es el momento entonces que Alfredo Jalife nos va a tratar de explicar algo que domina muy bien en relación a las preguntas habituales que dicen, bueno, ¿qué es una potencia geoeconómica? Ahorita con lo que nos has dicho de China, etcétera, medio la comprendemos. Otras preguntas serían, ¿qué es una potencia geopolítica? Otra pregunta sería, ¿cómo es el hecho de que si Rusia tiene tanta riqueza, un territorio tan vasto, quizá el más grande del mundo, ¿no? 18 millones de kilómetros cuadrados. Claro, le gana a Canadá, a China y a cualquiera. En esa inmensa extensión y riqueza natural, ¿por qué no aparece Rusia en el G7, donde hay países que francamente están un poco enclenques? Bueno, en el G7 estuvo y se hizo un G8, nada más que hubo una característica. Yo incluso cuando, ya sabes, uno tiene que seguir esto, ¿no? En su profundidad, no entraba a las reuniones financieras. Ah, claro. Entonces yo hasta le llamé el G7.5. Porque 7,5. Y luego corrieron a Rusia del G8 y regresó a su estadio anterior de G7 por el contencioso de Ucrania y de Crimea. Ah, claro. Forma parte de los castigos y sanciones. Ahora, a nivel geoeconómico, ya lo vimos, es la clasificación de los 10 primeros países del mundo en términos de poder de paridad de compra. Y de riqueza real. Sí, la real, no financierista. Claro. Sí. No, a nivel financierista tiene dominado Estados Unidos y Gran Bretaña al mundo. Claro. Aunque China ya empieza a irrumper. Eso no hay que perderlo de vista. Y ahí sí domina el G7. Y ahora, no, pero algo importante. Sí. A nivel geoeconómico, pues es claro que China es la superpotencia geoeconómica. Además tiene el mayor número de reservas monetarias del planeta. Estás hablando de más de 3 millones de dólares. Japón se estancó si no me equivoco, entre 1 y 2, no me acuerdo. Bueno, nada más es cotejar la cifra, pero ya no avanza. Japón, fíjate, tiene 2 graves problemas Japón. Uno, puede desaparecer como país con esta demografía negativa que tiene. Sí. Eso es, hay proyecciones, en 50 años puede desaparecer. Sí. La otra tiene una recesión de la que no sale. Lleva 30 años la recesión en Japón. Entonces está cayendo. No quiero alentar, no tiene bombas nucleares. Norcorea tiene entre 20 y 30 bombas nucleares. Entonces eso también pesa. Entonces ya viendo una potencia geopolítica, yo diría más profundidad, una potencia geoestratégica. Mira, hoy se define de 2 maneras. Uh-huh. Una es la estabilidad estratégica. Así, estabilidad estratégica, la tienen solamente 2 países, que son Estados Unidos y Rusia, debido a su arsenal nuclear. No estás hablando de cualquier arsenal nuclear, estás hablando de 2.500 ojivas nucleares cada uno. Se dice fácil, ¿eh? Luego viene en tercer lugar, abajo, Israel. Tiene 400 bombas nucleares. Nada más, incluso termonucleares. Que tú sabes, hay 2 tipos de bombas, la de fusión y la de fisión. No es lo mismo. Fisión, fusión. Claro. La de fusión es la de hidrógeno.
La de fisión es cuando rompes, puedes hacer plutonio, uranio, etc. Bueno, a lo que quiero llegar, y luego viene Francia, China, ahí van, a la par. La famosa force de frappe, ¿no? De disuasión que tiene desde el general de Gaulle, que lo entendía muy bien como gran estratega. Y para mí, uno de los mejores mandatarios. Ahí pesa el arsenal nuclear, digamos. Ahí sí pesa, en la estabilidad estratégica. Luego viene lo que ya también los conocedores del tema manejan como triángulo estratégico. Y hay solamente 3. Rusia, Estados Unidos y China. Y ahí viene lo interesante. Si usted vas a los juegos de von Neumann, es muy inestable. ¿Por qué? Porque A más B se puede unir contra C. O C más A se puede unir contra B. Entonces se vuelve circular y no acabas. Siempre es inestable. Por eso la bipolaridad entre la URSS y Estados Unidos, sea lo que fuere, no nos llevó a un apocalipsis nuclear. Incluso fue estable el mundo, nos gusta o no. Se peleaban por enemigos interpósitos, que en Nicaragua, que en Vietnam, que en Europa, que en el Medio Oriente, sobre todo en el Medio Oriente. De ahí, eso es muy importante. Y lo dice Kissinger en sus memorias. Cuando viene la alianza China-Estados Unidos, con Mao Zedong, Zhou Enlai, Nixon, Kissinger, pues le quitan su profundidad estratégica a la URSS en el Medio Oriente. Y tú te das luego cuenta, en el 73, ¿qué sucede? Suceden eventos muy interesantes. Uno de ellos es, derrocan a Salvador Allende en Chile. Sí. Luego viene, que eso lo propicia Kissinger. Luego viene la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes, que es la guerra del petróleo, que está manipulada totalmente. Bueno, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar. El orden geoestratégico, pues nos guste o disguste, es primero a nivel nuclear de 2. A nivel geoestratégico es de 3, Rusia, China y Estados Unidos. Pero a nivel financiero hay una unipolaridad, nos guste o disguste, del modelo dolarcéntrico. Porque si tú te das cuenta, Rusia no tiene dientes financieros, tiene dientes económicos, pero no es una potencia financiera. Digo, a mí me ha tocado el rublo, apenas si lo cambias en Moscú y te va bien. Si me explico, ¿no? Los digo con sarcasmo, ¿no? Ahí pesa el euro y el dólar. Y el dólar. Sí, pero ¿cuál es el problema en la Unión Europea? Alguien me dice, ¿y por qué no colocas a la Unión Europea? Primero que nada, son 27 países, primero que se pongan de acuerdo. Ya ves, ya se salió Gran Bretaña, que es la aliada especial de Estados Unidos de todos los tiempos. Y no ha variado mucho. Incluso el Brexit, yo diría, es el hermano simbiótico del trumpismo. Sí, sí. ¿Qué es el trumpismo? Es la antiglobalización, es el proteccionismo soberano. Aceptan el nacionalismo estadounidense y hoy tenemos ese choque. Una función, y si quieres con eso vamos a concluir, el modelo de globalización que se está cayendo, yo le llamé desde el 2006 la desglobalización, y el nuevo modelo proteccionista nacionalista, que lo vimos, chocaron Alemania y Trump en la cumbre de Hamburgo, el G20. Bueno, entonces ahí tienes cómo sí hay una gran diferencia dependiendo de tu abordaje. Para ser potencia, ¿qué se requiere? Bueno, primero que nada se requiere número de habitantes, territorio, tecnología. ¿Qué tecnología? Si es tecnología de punta o es tecnología ya superada. Fíjate, inclusive la nuclear ya está superada. Es vieja tecnología. Estamos hablando de la década de los 40, 50, 60. Bueno, cuando lanzan las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Luego Rusia, la URSS lo copia y luego ya hay varios países que empiezan a tenerlas, entre ellos hasta Norcorea. Pero ahí viene lo interesante. Por ejemplo, Norcorea tiene bombas nucleares. 30, 20. A mí el ex, puedo contar una confidencia, el ex director de la Agencia Internacional de la Agencia Atómica, que obtuvo el Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, me hizo la deferencia Luis Ernesto Derbez, que hoy es el rector de la Universidad de la UDLA de Puebla, de Cholula, ¿no? Me invitó, porque yo soy miembro de una agrupación, soy fundador,
de prevención de médicos para la guerra nuclear. Por eso es que yo conozco el tema nuclear. Me acuerdo muy bien cuando Velasco Suárez. Así es, fuimos ahí copartícipes de un Nobel de la Federación, y el doctor Velasco y tu servidor, pues éramos los representantes de México. Bueno, a lo que quiero llegar, nos invitó, y ahí nos contó Mohamed El Baradei que, cuando fue Luis Ernesto canciller, que sustituyó a uno muy mediocre, bocón, locuaz, ya con eso ya saben quién es, habla más y opera mucho ruido y pocas nueces. Pero Luis Ernesto fue un excelente canciller, hay que reconocer, siendo economista, digo que no se les da a mis amigos economistas, porque es otro entrenamiento. Es decir, la diplomacia tiene su training. Tienes que saber historia, tienes que saber, tienes que tener flexibilidad mental, no es de ganar nada más, o tú pierdes, yo gano, no, tiene toda una serie de entrenamiento que realmente, mira, desgraciadamente México lo perdió, es decir, no puedes tener a improvisados. Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? El desastre de la política exterior de México. No quiero entrar tampoco al tema. Quedamos que no voy a tocar el tema de México. Hay que ver mis YouTubes, ahí lo pueden ver los que quieran saber qué opino de cómo se está manejando la política exterior de México. Pero a lo que quiero llegar, tuvimos una época de oro de nuestra diplomacia. Era de las mejores del mundo, porque sabíamos maniobrar entre Estados Unidos y la URSS y Cuba. Nosotros éramos el back channel entre Cuba y Estados Unidos. Había oye, Alfonso García Robles, adusto, todo lo contrario del bocón locuaz que te dije, era don Alfonso García Robles. A mí me tocó dar una conferencia con él en Copenhague, era un tipazo, tarasco, adusto, serio. Oye, creen que el que habla más es el que más sabe, y no es cierto. Don Alfonso García Robles ni hablaba, no había necesidad, pero uno obtuvo el Nobel de la Paz con otros, fue compartido, sí. Pero además fue nuestro canciller, de primera, pero no era nada más él. Había toda una tradición de manejo geopolítico. Hoy México está totalmente entregada a Trump. Hoy lo que te dice Jared Kushner, su yerno, de inmediato Videgaray lo cumple, lo obedece. Es decir, no tenemos. Yo hasta digo, bueno, ya cierren la Cancillería, nos ahorramos ese dinero con toda la bola de parásitos que hay ahí y ya nos manejamos directamente con Jared Kushner. No tengo ningún problema, ¿no? Si es que eso es lo que quieres, ¿no? Obviamente yo no es lo que quiero. Bueno, en resumen, todo lo que pasó en el 73 es muy significativo, porque ahí te marca cómo sacan a China de la URSS, de los brazos de URSS. Y ahí Estados Unidos entonces se puede mover con profundidad estratégica en el mundo. Entonces, uno tiene que ver muy bien de qué se trata. Entonces, la potencia, ya vimos, obviamente no es, incluso Israel tiene 400 bombas nucleares, pero no es potencia. ¿Por qué? Es un país diminuto, tiene poco territorio, no tiene profundidad estratégica. El mismo Netanyahu reconoce que él es el portaaviones territorial o terrestre de Estados Unidos. Yo diría de Trump, más que de Estados Unidos. Bueno, en resumen, ahí tienes varios elementos. Hoy, por ejemplo, la nueva tecnología. Ya la nuclear ha quedado atrás. Incluso los misiles, los satélites. Hoy, ¿qué tienes nueva tecnología? Robótica, genoma, nanotecnología. Yo en broma digo que en México tenemos, pero nanotecnología. Eso sí que... Sí, nosotros no estamos en la nanotecnología, sí, enano aquí. Oye, no hay investigación y desarrollo, claro. Que eso te lo da todo eso, pero México, fíjate, a pesar de todo, vivíamos del petróleo. Claro. Y México, pese a ello, está depende de quién haga las estadísticas, entra entre el 12º y 13º lugar del PIB global. Sí. Fíjate lo rico que es este país. Bueno, yo siempre digo, en México el problema no es la riqueza, es la óptima distribución de la miseria. Vamos a la pausa, regresamos después de las noticias. También. Y eso que no iba a hablar de México. Bueno, pues continuamos y vamos a las llamadas de nuestro público. Muchas felicitaciones, doctor Alfredo Jalife. El señor José Luis Ramírez dice felicidades por llevar a invitados de alta calidad. Un saludo al licenciado, al doctor Jalife, por ser tan culto. La señora Lucero dice, los felicito por sus programas, son excelentes, nos cultivan muchísimo, aprendemos mucho, que Dios los bendiga.
Ojalá el pueblo aprenda de los excelentes invitados que tienen. El señor José Luis Cabañas dice: felicitaciones a mis queridos doctores. Lamentablemente tengo que entrar a una reunión, pero el programa está súper excelente. Reitero mis felicitaciones, doctor Alfredo Jalife. La señora María Luisa dice: le envío un saludo muy afectuoso al doctor Alfredo Jalife. Daniel Legorreta fue uno de sus exalumnos. Sí, excelente alumno, por cierto. Que siempre me habla de su mamá. Pues aquí la está quiere la mucho a su mamá, por cierto. La señora Catalina dice: quiero preguntarle, doctor Alfredo Jalife, si tendrá libros editados, además si da conferencias en México y dónde. Ahí viene mi portal todo anunciado. Mi portal es alfredojalife.com. alfredojalife.com. El señor Elías Espinosa dice: mis felicitaciones al invitado, doctor Alfredo Jalife. Ojalá que pongan música cuando no pongan música, dice, para no robarle tiempo al invitado. El señor Víctor Alcázar dice: el doctor Alfredo Jalife es una persona muy culta, inteligente, y dice: cuidado porque es propagandista antisemita, dice. No puedo ser antisemita, fíjate, porque soy 4 veces semita. Es decir, para que haya un antisemita se requiere un semita. Y yo soy semita auténtico, de raza, de religión. Soy católico maronita, hablo árabe, e incluso hasta medio balbuceo el arameo, que es el idioma de Cristo, y culturalmente pues soy semita. Bueno, y dice que... Creo que el señor no conoce la definición de semita. Y dice que, bueno, que cómo le haces para hacer tantos viajes, dice que no puede dar una plática sin atacar a los judíos porque le quitan su sueldo de Irán, que es el país que más apoya económicamente a los terroristas. Bueno, lo dirán, que lo demuestre. Que no los demuestre. El señor Alfonso Sánchez dice: quiero agradecerle la presentación del doctor Alfredo Jalife, tiene conocimientos que verdaderamente nos abren la mentalidad al público en general. Por otro lado, quisiera que me aclarara sobre un comentario de metro, ya que no me quedó claro a qué se refería. Metro cuadrado. De metro cuadrado. Sí. No, pero quiero abundar sobre el otro. Yo no soy antijudío. Yo respeto la religión judía. El problema de los judíos es ¿qué es judío? ¿Qué? Es religión, muy respetable. Si es de raza, también es respetable. Claro. Lo que pasa es que hay un libro de Shlomo Sand, profesor de historia de la Universidad de Hebrea, habla el mito del pueblo judío, donde dice la mayor parte hoy de los judíos no son racialmente judíos, son házaros, que son de origen turco-mongol. Entonces, ¿cómo puede? Yo critico el sionismo, ¿qué es eso? Que es soy antisionista, pero no antijudío. Cuidado, Yo que cada quien profesa la religión que le dé la gana. El problema es cuando tú criticas, ¿a quién criticas? ¿Al ciudadano judío? Claro. ¿Al religioso judío? ¿O a la raza judía? Yo no estoy ni en contra de la raza judía, se me hace es una raza. Es más, los verdaderos judíos son primos hermanos de los árabes, somos semitas. Es la misma, de los fenicio-cananeos. Claro. La misma fórmula genética. Genéticamente son iguales. Ahí está. Entonces, sí, bueno, tú ves uno güero con mancha mongol, ya sabes, la mancha mongólica, ese que tiene, es házaro, que también son respetables, pero que no me vean con el cuento de la ley del retorno cuando nunca estuviste. Claro. ¿Cómo vas a regresar a un lugar donde nunca estuviste? Bueno, entonces yo creo que ahí el mismo Shlomo Sand, que lean a su propio historiador, que sepan su historia, y ahí sí, pues yo critico la postura política de los judíos ciudadanos sionistas. Soy antisionista, que además el sionismo es un supremacismo racista. Vean, esto puede armar polémica. Lean el Talmud, nada más lean el Talmud. El Mein Kampf de Hitler es de Disneylandia, comparado al Talmud. El desprecio que tienen por las otras razas, que ven como goyín, como esclavos. El señor René Naranjo dice: soy licenciado en Relaciones Internacionales y mi tesis profesional se basó en el proyecto del doctor Alfredo Jalife. Ay, qué amable. Mucho, felicidades. Halago. Gracias. La señora Elda Alarcón dice: doctor Jalife, ¿dónde consiguió el libro de la guerra del opio y los datos de editorial y autor? No, hay muchos libros de las dos guerras del opio. Hay que se meta a Amazon y ahí sale. No se acaba, no. Hay muchísimos. Hay muchos. Mucha literatura. Sí, son dos guerras del opio. Muy documentados, sí. La señora Elda nos dice: licenciado Jalife, ¿dónde? No soy licenciado, doctor. Que no me degrade. Que no te degraden. El señor Rolando dice: una pregunta para el doctor Alfredo Jalife. ¿Por qué México no crece como los países asiáticos que él está mencionando?
Por último, me gustaría preguntar dónde ha obtenido tanta preparación. Bueno, México sí crece, ¿eh? Digo, el problema, México, por ejemplo, en la época del desarrollo estabilizador, se crecía 6%. Así es, tenía un muy buen nivel. Un gran nivel. Y sigue estando entre los 12 o 13. Y todavía está entre las 20, por eso nos invitan al G20. El G20, claro. El problema de México es de que se volvió muy dependiente de un modelo que no nos benefició, que es el modelo neoliberal. Esa es la realidad. Pero el modelo que le llaman ellos populista, con desprecio, pues es mejor que el neoliberal. Sin duda alguna, ahí están los datos, ¿no? Ahora, ¿de dónde? Bueno, yo soy una gente que ha estudiado mucho, ¿no? Claro. Tengo varios, doctorado, maestría, etcétera. No, ahorita no me voy a echar flores, pero hay que estudiar mucho, eso sí. Yo soy una gente que me encanta, me fascina el estudio. Incluso una vez me acuerdo, estuve en la Facultad de Filosofía y Letras y les decía que alguien me hicieron una pregunta similar, los estudiantes. Les dije que el estudio es una ambrosía, es el néctar de los dioses. Quien lo prueba ya no puede dejar de... Ya queda la adicción. Queda la adicción. Bueno, entonces el doctor Alfredo Jaliza nos ha presentado un escenario completo en respuesta también de muchas preguntas a través del tiempo sobre qué es potencia geopolítica, potencia geoeconómica. Ya tenemos todo el escenario, tanto analítico como histórico, del momento presente, que es el de la confusión, de la desorientación. No digo que lo sea realísticamente, sino que muchas personas nos dicen estamos turbados y hasta perturbados porque hoy leemos una noticia, mañana otra. Y entonces las noticias entran en crisis y es cuando es necesario la sabiduría, porque con las puras noticias, que aparte son fake news, son noticias falsas, se complica este asunto. Entonces, ahora podemos empezar el escenario actual. Mira, con el G20, ¿no? Mira, en vísperas ya se había dado un acercamiento entre Rusia y China. Yo parto de este análisis, que Obama con los Clinton cometieron el grave error de haber empujado a Rusia a los brazos de China. O de haberlos acercado mutuamente y pelearse con los dos al mismo tiempo. A mí se me hace eso fue un gravísimo error de parte de Obama, porque obligó a la reconciliación de Rusia y China, que acuérdate ya traían el pleito desde la década de los 70, los acercó. Y además hay una gran complementariedad entre China y Rusia. Primero que nada forman parte de Eurasia. Forman parte de Eurasia y tienen todo ese pasado soviético comunista con Mao Zedong, Stalin, etcétera. Claro. Entonces, China necesita de gas por su gran crecimiento y ahí se da el primer gran acuerdo, el gran gasoducto de Rusia y China, que ahí marca la pauta, porque además, no solamente, fíjate la complementariedad, le da el gas que requiere China, sino que además China pues le paga y necesitaba rublos Rusia, sobre todo Putin. Bueno, se da el acercamiento, pero hay algo, China relativamente es la más débil del triángulo estratégico, porque andan alrededor de 400, 500 bombas nucleares, y a mi juicio Rusia es la que le provee su paraguas nuclear. Claro. Fíjate qué interesante. Es decir, me vas a decir, bueno, ¿y por qué con 500 bombas nucleares China es débil frente a las 2.500 de Estados Unidos? Porque Estados Unidos le avienta 500 bombas nucleares, China manda 400, estoy hablando teoría de juegos, pero ya se acabó China. Y Estados Unidos todavía tiene 2.000 bombas nucleares. Ese juego así, macabro, así lo hacíamos cuando estudiamos la guerra nuclear. Es más, la guerra nuclear es tan devastadora, que hay un escenario que si había una guerra entre la URSS y Estados Unidos, había que lanzarle bombas nucleares a las otras potencias nucleares. A todas, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque se acaban URSS y Estados Unidos, ¿y quién acaba ganando la guerra? China, Israel, Francia. Y Norcorea. Fíjate, y Pakistán, que tiene bombas nucleares. Bueno, pero habría India. Entonces, fíjate lo absurdo, ¿no? Pero habría tanta radioactividad que también serían triunfos efímeros. Por eso siempre hablamos que una guerra nuclear entre Estados Unidos es el fin del mundo. Y Rusia es el límite. Se van a acabar los dos. Pero en un momento dado, mira, cuando estás acorralado, pues te defiendes, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en la doctrina rusa, como ya fueron muy ingenuos frente a
a Estados Unidos. Ya la nueva doctrina de Vladimir Putin es de sí usar las bombas nucleares tácticas. Sí, ya no van a estar con juegos, ¿no? Claro. Entonces, y lo sabe muy bien Estados Unidos. Eso es importante decirlo. Entonces, aquí tenemos hoy de que sucedió lo siguiente. Se va dando un acercamiento paulatino entre Rusia y China y van aislando a Obama y a Hillary Clinton. Y ahí viene la parte principal. Fíjate, lo digo con humildad y rigor. Un servidor en clases, lo vimos con los alumnos de posgrado de la UNAM, estábamos viendo precisamente todos esos escenarios y me acuerdo que empezamos a ver cómo está ese. Dije, ¿y si va a haber un G2? Bueno, porque el mundo sigue en el viejo orden mundial. Nada más que Estados Unidos ya no puede gobernar al mundo solo. Tenemos que ir a un nuevo orden. ¿Cuál va a ser ese orden? Ese es el momento de transición en el que nos encontramos. Ya vimos que el límite es la guerra nuclear, porque acabaría con el género humano. Claro. Entonces, ¿qué sigue? Pues se tienen que acomodar las fuerzas, no hay de otra, ¿eh? Entonces Rusia ya trae a China, le da su paraguas nuclear, China le provee con apoyo financiero y económico, más financiero que económico, y Estados Unidos, curiosamente, se queda aislado, porque incluso ahora con la misma Unión Europea, pues trae serios problemas, ya lo viste con Alemania. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Y esto se ve muy claro antes de la cumbre del G20 en Hamburgo, que incluso la gran perdedora, y lo digo con mucho dolor porque a mí me caen muy bien los alemanes, tiene grandes científicos, se han recuperado de 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera, y es un país admirable. Digo, nos guste o disguste. Pero Merkel cometió gravísimos errores en esta cumbre, que no hubieran cometido ni Adenauer, ni Helmut Schmidt, ni Willy Brandt, ni Gerhard Schröder. Te hablo de los anteriores cancilleres. ¿Por qué? Porque ella odia la geopolítica. Bueno, que la odies no quiere decir que no exista. Y anda y diciendo, lo dijo incluso en el G20 de Brisbane, en Australia, de que Vladimir Putin era anacrónico, porque quería regresar al orden del siglo XIX, que es la preeminencia de la geopolítica, cuando ella le da mucho vuelo a la geoeconomía, que obviamente además le conviene. Problema de Alemania, no tiene dientes nucleares. Claro. ¿Quién le provee el paraguas nuclear a Alemania? Francia, su enemiga de muchos años. Pero que reconcilia a Adenauer con De Gaulle, 2 grandes visionarios europeos, que hoy no los estamos viendo en Europa. Mira, el mundo carece de grandes estadistas. Hay una gran mediocridad. Hoy yo los 2 grandes que veo son el zar Vladimir Putin, el nuevo Bismarck del siglo XXI, y en su estilo peculiar, sin mucho ruido, sin exhibicionismos e infatuaciones, el mandarín Xi Jinping. Exacto. A mi juicio. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en vísperas del G20? Ahí se define cómo está la situación actual. Ya a mi juicio toma su punto de inflexión para el siglo XXI. Fíjate qué interesante. ¿Qué sucede? Trump comete un error. Bueno, pero antes de decir esto, Trump sí dijo esto que estoy comentando, Fíjate, digo, él tiene asesores y tiene los máximos asesores de Estados Unidos. Ya se le murió Brzezinski, que no estaba con él, estaba con Hillary y con Obama, pero tiene a Kissinger. Es muy interesante. Mira, en vísperas de la cumbre del G20, llega Henry Kissinger, que tiene 94 años de edad, a visitar al zar Putin. ¿Cuál es la teoría de... Ya te llego yo a las escuelas geoestratégicas de Estados Unidos. Habían 2. Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo de Obama, quería un G2. Pero ¿entre quién y quién? Estados Unidos y China contra Rusia. ¿Por qué? Porque Brzezinski es rusófobo. Pues ¿cómo vas a sacar a Rusia del juego global? Se me hace absurdo. Bueno, cuando para mí, y mi muy humilde opinión, que te lo digo con mi tesis del mundo tripolar, un G3 de Estados Unidos, Rusia y China, con sus respectivas esferas de influencia, es respetada en Rusia, en China, en Europa, en Sudamérica, y en México, te lo digo, me da hasta pena, ni la entienden. Están clavados en un G1, no hay otro, que es Estados Unidos. De ahí no salen. Bueno, también tenemos, no es fácil, porque mira, la frontera con Estados Unidos pesa mucho, ¿no?
toda el cordón umbilical que tenemos desde el Tratado de Guadalupe de 1848. México es un país, lo digo, me duele, invadido y conquistado desde 1848. No crees que ha cambiado mucho la geopolítica de México, y en esto me puedo pasar horas. Bueno, a lo que quiero llegar, va que en vísperas de la cumbre del G20, cuando ya se sabía que venía la reunión de Putin y Trump, llega al Kremlin a visitar a Putin Kissinger, el que jugó la carta en los 70, fíjate, 45 años después, que juega la carta China, Estados Unidos contra la URSS, y ahora la revira. Y él, ¿cuál es su tesis? Lo podemos leer en 2 libros que acaba de sacar, The New World Order, el Nuevo Orden, que él regresa al siglo XVI, a Westfalia, a los nacionalismos. Él ni habla de globalización, ni la cree. Y luego tenemos que propone, al menos es lo que se ha filtrado, un G2 de Rusia y Estados Unidos, de la llamada civilización de la raza blanca, contra los chinos. Los amarillos. Fíjate qué interesante, contra los amarillos. Como tú bien lo ves. Bueno, eso es lo que sucede. Entonces ya, luego llega con las amenazas de Trump contra China, que le reclama de por qué no está sometiendo a Norcorea, cuando el asunto de Norcorea, y podemos hacer un programa especial, ha sido errores de los presidentes de Estados Unidos. Eso ya estaba arreglado. Ya lo tenía arreglado Carter, ya lo tenía arreglado Clinton. Desnuclearización de la península coreana, y unificación al estilo alemán. Y esa es la salida, Pero obviamente si quieres acorralar y pegarle a Norcorea, pues nadie se va a dejar, ¿no? Y además, pues tiene 2 fronteras, que se nos olvida Norcorea, aparte de la Sudcorea. Y además la cercanía con Japón. Es frontera con China, sí, y tiene 87 kilómetros con Rusia. Don't forget it. Bien, llega hasta allá. A veces nos olvida. La señora Concepción dice, lo estamos escuchando. Atentas, Mari Carmen, Pati, Elena, Delia, Susana, Mari Carmen, Lourdes, Beatriz, Guadalupe y Oralia, muchas felicidades. Qué amable. Pues ¿dónde están? ¿En qué cine? Mira, nada más, todas ¿en qué están cine escuchando, andan? ¿cómo ves? Oye, y eso que me han inventado que soy misógino. No, imagina. ¿ya viste? Bueno, pues misógino yo, bueno. La señora Leticia dice, doctor Alfredo Jalife, ¿por qué ganó Kissinger el Premio Nobel de la Paz? Bueno, por el acuerdo de Vietnam, y precisamente lo hicieron las negociaciones en París. Ese fue el motivo. Bueno, esa pasta muy sangrienta. El señor Alejandro Mancillada. dice, ¿qué tan adecuado en la actualidad es que una persona aprenda el idioma chino para invertir el tiempo en libros? Es el futuro. Es el futuro. Y yo diría el presente. Bueno, presente. Doy un dato, la hija de Jared Kushner, mayor, hija de Ivanka Trump, Arabella, habla chino y tiene 6 años. Uno de los juegos de acercamiento con el embajador de China en Washington es que fue esta niña que es un prodigio, para que veas que no soy antijudío porque ella es judía. Bueno, no, ella no es judía porque tiene que ser de madre judía para que sea, si no eres fake. Pero el papá es judío, ¿no? Ultraortodoxo, por cierto, son de los tough, de los rough. Bueno, y prodigiosa niña, se puso a cantar en chino. Ahí está en YouTube. Es una maravilla esa niña. La señora Carmen dice, interesante la explicación del doctor Alfredo Jalife. Dice que, hombre, dice, bueno, pero debería de ser un poquito más modesto, doctor. Dice, saludos, mi admiración, hotel. La señora Pati Reyes dice, doctor Alfredo Jalife, ¿pudiera la referencia de libros acerca de lo que está usted comentando? Mis libros, los míos. Y los pueden buscar ahí están en Amazon. En Amazon. O en la Gandhi. Alfredo Jalife, y ahí ustedes ahí viene todo. Bueno, señora, ahorita, por cierto, saco uno sobre Trump. Y me dieron el horario estelar en la FIL de Guadalajara. Yo soy suertudo, soy una gente muy suertuda, lo tengo que reconocer. Bueno, pues la señora Arcelia dice, está fabuloso el programa, los felicito Gracias. por tener al invitado de hoy tan ilustre, me gustaría saludarlo en hebreo. ¿Sabe hebreo? Pues yo me imagino. Sí. Está bien, El gracias. señor David Borja dice, yo quisiera que el doctor Alfredo Jalife fuera presidente de Estados Unidos, dice, para acabar con la bola de corruptos. ¿De Estados Unidos o de México? Dice que de Estados Unidos. Ay, oye. Ella dijo que de Estados Unidos,
La señora... es que ya se hace proyección que los mexicanos vamos a ser mayoría en los próximos 20 años. Allá. Lo que pasa es que yo ya tengo 69, ¿eh? Ya no me da. Ya no te da. No, ya no. Hay que vivir con calidad de vida, ¿no? No tiene sentido dar lástima. La señora Sara dice, me gusta mucho la historia, me hubiera gustado tener como profesor al doctor Alfredo Jalife para entender todo, ya que nos explica muy claro. Qué Totalmente de acuerdo con usted, señora Sara. La señora María de Jesús dice, maravilloso programa de hoy. El doctor Alfredo Jalife nos enseña muchísimo sobre la problemática mundial en la que estamos metidos. Y bueno, pues con gusto, señora Lourdes, le proporcionamos el teléfono que nos está pidiendo. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo no? A ver. Continuamos ahora a partir del G20, donde, G20. Según la prensa, porque lamentablemente es nuestra fuente directa, Trump se sintió algo aislado, y si no se sintió aislado, lo vieron algo aislado en el G20. Sí. Esta ruptura con otros líderes. Sí. Mira, previo a la cumbre del G20, ya ves, hablamos de que amenazó Trump a China con sanciones, ¿no? Y la hacían responsable del asunto de Norcorea, que no va así. Ya vimos que este asunto lo han podrido literalmente Baby Bush, el mismo Obama, y ahora Obama tuvo 8 años en el poder, y ahora Trump. Que él quiere, mira, para que entiendan a Trump, yo lo tengo muy bien estudiado psicológicamente desde lejos, ¿no? Que no es válido, tú como psiquiatra lo sabes. Yo también hice psiquiatría biológica, y eso no es válido, pero te da una cierta percepción, ¿no? Mira, yo lo que percibo de Trump, de su actuación, su body language, todo el lenguaje corporal, pero más que nada lo detecto en su libro que se llama The Art of the Deal, el arte de negociar, que lo hace cuando él era, hay que decirlo abiertamente, lo digo, yo así, yo soy muy dialéctico y así como critico a unos, critico a otros, pero soy constructivo. Él comenta lo siguiente, y lo hace antes de ser presidente. Mucho antes. Dice, al débil lo aplasto, y al poderoso negocio con él. Ya lo estamos viendo. Claro. Él sabe que trae bombas nucleares. Y trae el dólar, ¿no? Trae a Wall Street. Ve, todo su gabinete económico y financiero, ve de dónde viene. Sí. Mnuchin, que es judío estadounidense, viene de Goldman Sachs. Tiene a Gary Cohn, bueno, ya para qué digo de qué origen es. Viene de ¿cómo se llama? De Goldman Sachs, es su asesor económico. Tillerson viene de ExxonMobil. Tiene a Wilbur Ross, que viene de la banca Rothschild de Nueva York. Es decir, a nivel financiero hay una continuidad en Estados Unidos, no nos equivoquemos. Claro. Digo, la gente pierde la cabeza, creen. A nivel financiero, Trump es idéntico a Obama, a Hillary, a Bill Clinton, a toda la fauna neoliberal. Bueno. Pero a lo que voy, él donde cambia es en la cuestión comercial, y es cierto, porque Estados Unidos tiene déficit comercial con prácticamente todo el mundo. Pero ve, ¿cómo trata a México? Con la punta del zapato nos trata. Sí, pero nosotros, además, nuestro canciller lo acepta. Le gusta, ha de ser masoquista, ¿no? Ya ves que dijeron, habló del muro en la conferencia conjunta. Sí, lo dijo. Y dice que no escuchó aquel. No. Los periódicos europeos confirmaron eso. Sí, obvio. Pero dice que el otro no lo escuchó. Tiene que hacer el muro y lo tiene que pagar. El doble, ¿no? Sí. Es absurdo. ¿Cómo vas a pagar por un muro que ellos hacen, no? Y en un territorio que no... Que además ni es nuestro, el territorio es de locos. Eso. Bueno, pero lo que pasa es que Trump no está loco. Eso es lo peor. Nosotros lo vemos como loco, pero no está loco. Él maneja la teoría del loco. Tú sabes que el MAD es la palabra MAD es un acrónimo que usa la jerga nuclear de Estados Unidos, y no es gratuito que él actúe así. Fue en la época de Nixon. ¿Y qué quiere decir MAD? Que obviamente se traduce como loco, ¿no? Es Mutual Assured Destruction. Destrucción asegurada mutua. ¿Sí? Claro. Es decir, no te metas conmigo porque te lanzo bombas nucleares. Ese es Trump. Fíjate, entonces, ahí tienes. Con Rusia, negocia. Claro.
sé que se caen muy bien, hay química entre Trump y Putin, etcétera, etcétera. Bueno, en todo ese ambiente que se da en Estados Unidos de Russiagate, ¿no? Todo el escándalo de Rusia. Bueno, entonces, ¿qué sucede previo a la cumbre? Viene a buscar su paraguas nuclear Xi después de las amenazas que recibió Trump. Y lo único que hizo Trump fue consolidar la alianza de Rusia y China. Entonces, ¿a qué vamos? Que yo estoy viendo ahí un G2, de facto. Fíjate lo que es. Es decir, si hay un G2 en el mundo, no va a ser el que quieren Kissinger ni Brzezinski, que ya falleció, por cierto. Por eso golpea a Trump incluso a la hija de Brzezinski, Mika, ¿te das cuenta? Que es novia de Joe Scarborough, que es de NBC, en el programa famoso Morning Joe. Bueno, sí, bueno. A lo que voy, ni se va a dar el G2 de Rusia y Estados Unidos contra China. Y fíjate que lo ve muy bien el canciller ruso Lavrov, para que veas que no es nada más un servidor que quien lo piensa. Incluso Trump lo dijo, voy a romper la alianza de Rusia y China. Fíjate qué interesante. No estamos hablando de Japón, la Unión Europea, India, los tres grandes jugadores. Bueno, ¿y qué sucede? Llegan al G20 y comete un grave error Alemania, a mi juicio. Acuerdan formalizar un pacto comercial, el mayor del mundo, la Unión Europea, 27 países, con Japón. Sí, bueno, tú lo puedes hacer, pero ¿dejas fuera a Estados Unidos? Entonces ya aislaron a Trump. Es decir, antes de la cumbre, Unión Europea, Alemania, que es la que le encabeza, con Macron, el presidente francés, ya habían aislado a Trump. Fíjate qué grave error también de Japón. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Y ya, por otro lado, China ya se había cobijado con Vladimir Putin. Fíjate qué interesante. Viene la cumbre del G20, que acabó siendo quítale el cero, acabó siendo un G2, porque la cumbre de Trump y Putin la eclipsó. Una reunión que iba a durar media hora, duró 2 horas, 20 minutos. Pues algo hicieron. Y además nosotros estamos ahorita analizando lo que se permea. ¿Cuáles fueron los acuerdos secretos? Cuando hubo química entre los dos, cuando se da una plataforma de cooperación, que yo sí la veo, la veo muy bien en relación a Norcorea. Mira, lo de Siria ya está avanzado. Eso ya venía. Incluso hay que darle el crédito a John Kerry, que es el que maneja las zonas que le llaman de desconexión o de desconflictividad. Ya venían. Hoy lo único que hace Trump es agregarle una más. Es decir, no cambia tanto la política exterior de un país, no puedes. Hay elementos geoestratégicos que son ineludibles, donde hay una tendencia, hay una dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? La gran perdedora se llama Angela Merkel. Humillan a nuestro presidente Peña, desgraciadamente, y nos duele, porque no nos gusta que haga eso Trump, independiente de quién sea. Y hay que reconocer que el gran triunfador es Vladimir Putin. Ahora, muchos dirán, aislaron a Trump por la cuestión del cambio climático. Bueno, ok, estoy de acuerdo. De los 20 asistentes, 19, y ahí va, incluyendo China y Rusia, China y Rusia apoyan el Acuerdo de París del cambio climático. Es decir, ahí se quedó solo Estados Unidos. Pero a ver, ¿qué tan solo te quedas cuando eres la máxima potencia occidental? Y por encima de ellos, a través de Putin, un G2 muy... Bueno, en veremos también, ¿no? No, pero ahí va la otra. Cuando Estados Unidos es el mayor contaminador del planeta. Claro. A ver, ¿cómo vas a aislar al que más contamina? A mí se me hace absurdo. Yo creo que ahí Angela Merkel se equivocó. Como odia la geopolítica, ella creyó que con un acuerdo comercial mercantilista vulgar, con eso ya tenía un casus belli en contra de Trump. Bueno, y ahí viene y en la cuestión comercial igual. En la cuestión comercial, Trump arremete con la mayor parte de los países del G20, donde dice, yo tengo déficit comercial, pero sobre todo con Europa, y a quienes les dice, oigan, yo te di cobertura nuclear. Te defendí desde la Segunda Guerra Mundial y estoy perdiendo desde el punto de vista comercial. Y ahí es donde entra la colisión conceptual. Angela Merkel dice, bueno, ese es el libre comercio, ¿no? Claro. Soy más eficiente, vendo mejor, tengo mejores productos, tú vendes productos chatarra. Bueno, no me quiero meter a ese discurso, pero la realidad es que se le olvida a Angela Merkel, que no sabe nada de geoestrategia, es que eso se da gracias al modelo vigente en ese momento, que era el orden bipolar, y luego el orden unipolar.
Es decir, sin la cobertura nuclear de Estados Unidos, Rusia hace mucho hubiera invadido Europa. No hay que perder de vista eso. Lo digo, estoy hablando de historia, desgraciadamente. Y yo soy muy eurocéntrico y eurófilo y todo, pero no estamos hablando de mis sentimientos personales. Sí, entonces, en resumen, ¿qué sucede? Y ese es lo que sucedió en el G2. Pero en resumen lo vamos a decir ahorita. Ahí va, rápido. ¿Qué sucedió? Que Putin rescata a Trump de su aislamiento. ¿Y qué podemos decir? Gana Putin y empata Trump. Y pierde Angela Merkel. Así es. Interesante, pero vamos a este desglose regresando de la pausa. Gracias por sus felicitaciones, señora Noemí. Quiere que repitamos este programa en lo mejor de la semana. Muchas gracias, señora María Luisa, por las felicitaciones. Y dice, me parecen una de las mentes más claras que tenemos en México. Gracias, Camarón. Regresamos después de esta pausa. Pero me paga Irán. Bueno, pues vamos a continuar aquí nos dice la señora Hilda que le gustaría preguntarte si la corrupción tan exagerada que hay en la política mexicana está sustentada también por Estados Unidos, dice. Bueno, Estados Unidos, guste o disguste, ha dejado hacer muchas cosas en México. Unas las sacan en el New York Times, en el Washington Post, en Los Angeles Press, Angeles Times, etcétera. Y yo creo que tiene una gran responsabilidad de Estados Unidos. Debe ser más duro, la Unión Europea igual, porque tenemos acuerdos comerciales con ellos. Es decir, no pueden tratar con yo no hablaría del país, porque nosotros tenemos que tener como México, como nación, es otra cosa. Yo hablo del gobierno, el que sea, al que lo agarren en corrupción. Ya deben ser más estrictos, Es decir, hay una cláusula democrática en los acuerdos comerciales, que hay que, por ejemplo, esto del espionaje. Digo, no puede ser, claro. No puede ser. Mira, Carmen Aristegui, aquel día estuve en un programa con ella, pobrecita, tiene 5 juicios y la están persiguiendo y la espían. Bueno, le dije, Carmen, tú no sabes mi caso, te voy a invitar a comer para que te lo cuente. Yo he sido súper espiado y obviamente voy a acabar metiendo esto a las instancias internacionales porque aquí no me hacen caso. Entonces, es ahí donde brinca el gobierno mexicano en turno, yo no le echo porque todos espían, desde la Segunda Guerra Mundial en México, somos un país espiado. Y esto Estados Unidos no lo debe permitir. ¿Por qué? No es que tengamos que depender de ellos. Bueno, si ellos están aflorando cosas, sacando otras, fíjate, tiene más credibilidad una noticia que la saca el New York Times o el Washington Post o una televisora gringa, a que cualquiera de nosotros lo diga en cualquier lugar. Sí, lamentablemente la prensa del extranjero es la que pega. Entonces no vamos a recurrir a que nos defiendan en el extranjero. Es decir, yo creo que ya el tema de la corrupción en México es muy grave, claro. Es un cáncer y está acabando paulatinamente, más que nada con la psicología colectiva de la nación. Claro. Y es muy molesto. Claro. Mira, sea lo que sea, el problema de Odebrecht. Ayer encarcelaron en forma preventiva al presidente de Ollanta, que es socialista. ¿Qué me importa si es socialista o es comunista o es de extrema derecha o es panazi o lo que sea? Te agarran, te amolaste. Tiene que haber un árbitro. Desgraciadamente en México no estamos teniendo árbitros de la corrupción. Y yo creo que lo peor es el espionaje por una razón. Porque ya no tienes terreno parejo. Claro. Imagínate. A mí me han espiado hasta el cansancio, Todavía no hago un escándalo internacional, Y créeme que tengo medios, Porque estoy viendo a dónde quieren llegar. Pues digo, ellos te pueden matar también, Son asesinos. Digo, entonces tiene que ser uno muy cuidadoso. Incluso lo digo con responsabilidad. Uno de los que le metió un juicio por espionaje acusó a Videgaray de estar detrás de él. Imagínate qué grave. Yo no sé si sea cierto o no, pero él lo dijo. Ahí, ante la juez. Bueno, entonces, no puede ser que el gobierno mexicano esté usando a periodistas, entre comillas, prostitutes, que yo le llamo, para estar espiando al prójimo, sobre todo porque les molesto. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo estuve en contra de la reforma energética. ¿Cuál es el problema? ¿Tengo derecho a tener una postura democrática en estar en contra o no? Bueno, hoy tengo la razón histórica. Se equivocaron con la reforma energética. ¿Cuál es el problema? Entonces que nos digan, ¿sabes qué? Prohibido que se hable la reforma energética. Bueno, me callo.
Pero a mí me dicen que hay libertad de expresión, hacen el festejo cada año de la libertad de expresión y luego me están espiando y luego editan y mandan a prostitutes a golpearme y a meterse hasta en mi vida privada. Yo por eso soy muy resistente, yo aguanto todas esas cosas. Sé que de eso... Sí, pero estás hablando de una Gestapo. Impresionante. Estás hablando de la Stasi de Alemania. A ese nivel estamos en este país. Yo entiendo que se espíe a los supuestos potenciales criminales, terroristas. Eso se puede hacer. Claro. Pero no a ciudadanos que hacemos catedráticos, ¿no? Que somos decentes, que nos persiguen y nos quieren amedrentar por la vía del espionaje. Y lo peor, los cómplices periodistas que se prestan a ellos son mucho peor. Yo eso lo comentaba a Carmen. Fíjate lo que son tenemos un diálogo fascinante, porque ella es una perseguida. Y digo, ¿y por qué tu caso no se conoce como el mío? Ay, tú tienes un canal de televisión, yo no. Pero no te preocupes, lo puedo sacar cuando sea. Pues no quiero ir tan lejos. Mira, al final del día desprestigiamos a nuestro país. Claro. Y no se trata de ello tampoco. Entonces yo, ojalá que se moderen, le hago un llamado a quien sea que me esté espiando. Ya bájenle, ¿no? Porque además no consiguen nada. Tío, a mí no me van a amedrentar con eso. Bueno, resumiendo lo del G3 famoso. No sé cuánto nos quede. 2 minutitos, bueno, 3 minutos. El mundo va hacia un G3, que no se atreve a decir su nombre, que es Rusia, China, Estados Unidos. Son 2 superpotencias nucleares, más la superpotencia económica. Ahora, lo interesante es lo siguiente. 1, el canciller Lavrov en las conferencias Primakov a las que asistió Kissinger ahora en Moscú, dice, es absurdo creer que vamos a hacer un G2, Rusia y China contra Estados Unidos. Y también es absurdo creer, fíjate, creer que Rusia se va a aliar con Estados Unidos contra China. No, ya ves lo que hablamos al principio. Ahora, Jacques Sapir, que es uno de los grandes pensadores franceses, acaba de sacar en su blog 4 situaciones del G20. Dice, acabó en un G2. 1, el triunfador se llama Vladimir Putin. 2, hubo un choque de la globalización contra el modelo nacionalista, proteccionista, soberano, liderado por Trump. 3, el Acuerdo de París tiene un grave problema y fue derrotado porque no es vinculante. Ese es el problema, no es vinculante. ¿Y cómo? Si dejas a Estados Unidos, peor. Y 4, derrota del modelo de la globalización. Y yo lo digo con humildad y rigor. Yo desde el 2006 saqué 2 libros. Uno se llama Hacia la desglobalización, 2006, que incluso lo digo con el que dice que sea más humilde, pues ¿qué hago? Tengo que leer. El analista mexicano que preveyó la crisis financiera global, 2006. 2006, Argentina, editorial Zorzal. Alfredo Jalife, El fin de una era, dicho por los argentinos. El analista mexicano que anticipó la crisis financiera global. Así es. Sí. Aquí hay llamadas de nuestro público. La señora Adriana dice muchas felicidades por su programa, ojalá lo repitan, está muy interesante. Ya lo están bajando al blog de Radio Red. Está en la página en 92.1, entra al blog y también está en Parejas Disparejas la Familia, ahí lo puede usted encontrar. Adriana Blanco dice muchas felicidades por su programa. La señora Marta Lozano dice, ¿en dónde podemos escuchar este programa? Pues bueno, ya saben, también quieren que se repita en lo mejor de la semana. El señor José Luis Ramírez dice, me gustaría mucho este programa en lo mejor de la semana. Felicito al doctor Jalife por esta capacidad que tiene de explicarlo todo. Es usted muy inteligente, lo felicito. Gracias. Dice, lo único que tengo que decir es que la última palabra la tiene Dios. La señora Eva dice, sí, no he dejado de escucharlos jamás. Siempre está en mi corazón y es el programa definitivamente mejor y más humano. Muchos abrazos y besos. Cierto, muy humano este programa. El señor Humberto dice, doctor Jalife, ¿cuál es su opinión de los protocolos y diálogos de Sion? No, es un libro fake, es falso, no existe. No existe. Así de fácil. Es un libro propagandístico, no tiene ningún sustento, eso hay que decirlo abiertamente. Bueno, ya me voy a cobrar a la embajada de Irán. No. Pero un buen fin de semana. A ver, oye, pero ya no pagan, les voy a decir que me lleven ensalada. Lo que pasa, mira, la gente se asombra de mis viajes, me invita mucho a dar conferencias, obviamente van los viáticos, va el pasaje. Claro. Soy una gente que, soy primo del presidente del Líbano. Claro. Primo. Entonces, imagínate, pues tengo poder ahí. Mi familia es rica, yo vengo de una familia rica, demostrable, y
Y si no, pues que el SAT me persiga. Y si no, el SAT te perseguirá. O el Mossad, Bueno, pues muchas gracias a todos por tus felicitaciones. Gracias. Aquí nos están preguntando un teléfono. El teléfono de este evento que va a haber del Fado, con muchísimo gusto se los doy. Va a ser precisamente el 29 de julio, 5523-0015. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Alfredo Jalife aquí en nuestro programa en Parejas, Disparejas y la Familia. Y bueno, pues Giuseppe, qué maravilloso fin de semana, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Esperemos que todavía estimule todo esto, todavía estimule este programa. Que estimule todo lo que estamos captando, comprendiendo. Asombroso todo lo que nos ha dicho y lo vamos captando, ¿no? Lo que pasó en el G20, el aparente aislamiento de Trump, que en realidad no lo fue, porque si se forma un G2 tan decidido, ¿no? Y aparte con la unión con China. Ojalá todo esto sea para paz, prosperidad, porque lo triste que las desavenencias continúen y los pleitos y las luchas. Bueno, es todo una ensalada de dudas y de problemas, todas las declaraciones, los cambios de actitudes de Putin, la actitud tan desalentadora de Trump cuando se refiere a México. En fin, hay tantos factores, pero ojalá todo esto mueva hacia una mejor humanidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Luis Antonio Alemán en los controles, Edgar Fernando Cruz en la producción, Blanca Margarita y Ricardo en los teléfonos. Giuseppe, hasta el lunes. Hasta el lunes, con mucho gusto. Para gracias. todos.